Por su parte, en el país es abrumadora la cifra de colombianos con hambre y de menores de edad muertos por desnutrición. Estamos en vivo en Bogotá y en las regiones del país donde es más preocupante la situación. Así es, Alejandra. Pues miremos algunas cifras y qué dice el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que evaluó la situación de hambre en el país y encontró lo siguiente. 15,5 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. Esto representa el 30% de la población colombiana. Pero mire, hay más datos que revela este importante estudio. Vemos que el 40% consume solo 2 comidas al día o hasta menos. También, según el Banco de Alimentos, 21,9 millones de personas tienen dificultades para acceder a comida. Y seguimos hablando de este preocupante panorama en diferentes regiones del país. Y casi 19 millones, mire esto, Alejandra y televidentes, no pueden comer frutas, vegetales o proteína como la carne y la leche. Para ampliar sobre ese tema nos conectamos ahora con María Antonia Calle. María Antonia, ¿por qué está pasando esta situación y cuáles son las razones? Alejandra, son varios los motivos. El Programa Mundial de Alimentos destaca 8 razones. El primero es la pobreza monetaria, que según el DANE, esta cifra llega al 38% y pobreza extrema al 12%. El desempleo del 11%, lo que lleva a la informalidad de casi el 58%. Y donde más se ve en el país es en Riohacha, Valledupar y Santa Marta. También la violencia. Colombia es el 4º país con mayor números desplazados de todo el mundo. Quinta razón, crisis en Ucrania. Nosotros importamos el 30% de los fertilizantes de Rusia, los que presentan escasez y altos costos, pues lo mismo que lleva a la inflación. Por darle unos ejemplos, el arroz se ha encarecido 54%, la leche 37% y la carne 20%. Desastres naturales, el 2022 dejó 131 damnificados por las lluvias y la pandemia. Este es el último, pues desde el COVID-19 se triplicaron los hogares que no pueden tener las 3 comidas del día. ¿Pero qué dijeron los expertos? Hablamos con ellos. Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, una nación productora y exportadora, pero a la vez un país que aguanta hambre. Antonella es una niña de 3 años que mide 72 centímetros. Mide lo mismo que un niño de 1 año. Seiber, con 5 años, mide 81 centímetros, lo que mide un niño de 1 año y medio. Así como el cuerpo de Seiber no crece, tampoco ha crecido su cerebro. El 2022 fue el año donde más niños murieron de desnutrición. 365 días de hambre cobraron la vida de 308 pequeños. El 80% del cerebro de los niños se forma en los 5 primeros años de vida. Entonces, con esta crisis alimentaria, pues estamos afectando a los más pequeños. En Colombia actualmente tenemos un poco más de 560.000 niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Niños que en el futuro tendrán 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. Desigualdad, inequidad que la ONU evalúa. El coeficiente de Gini, que es lo que mide este factor, es muy elevado, 54% y más en Colombia, y se ha profundizado en estos años. Eso quiere decir que la inequidad interna al país se ha profundizado. Colombia es el segundo país más inegal en América Latina. Lo que obliga a los hogares a tomar diferentes estrategias. Se olvidan de los gustos, reducen el tamaño de las porciones, cancelan comidas y los adultos comen menos para poder saciar el hambre de los menores. En primer lugar, se encuentran los hogares con jefatura femenina. Segundo, los grupos étnicos, en especial los grupos afrocolombianos y las comunidades indígenas, también presentan altos niveles de inseguridad alimentaria. Y en tercer lugar, están las víctimas. Según el DANE, en un año los alimentos se encarecieron 26%. Casi la mitad de los ingresos de los hogares se los come la factura del mercado. En Colombia tenemos 19.6 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza, que tienen ingresos mensuales promedio de 354.000 pesos, y con 354.000 pesos hoy en Colombia no se logra acceder a una canasta básica de alimentos. Una Colombia con hambre, pero que también bota la tercera parte de los alimentos. Cada año 9,7 millones de toneladas de comida terminan en la basura.
Veamos el panorama en las regiones. Los departamentos con mayor inseguridad alimentaria se encuentran en la costa atlántica. Los más afectados son Córdoba con un 70%, Sucre con 63%, Cesar con el 55%, Bolívar con el 51% y La Guajira con el 50%. Pero José, televidentes, también el informe del Programa de Alimentos de la ONU da cuenta de altas tasas en zonas como Arauca, Putumayo, Chocó y norte de Santander. María Antonia, volvemos con usted. ¿Esta es una situación solo de las zonas rurales? Alejandra, le cuento que no, claramente el hambre se ve en los lugares más lejanos de Colombia, pero en las ciudades, en las más grandes, es donde se encuentra el mayor número de afectados. Si vamos a Bogotá es el 19%, casi 1.500.000 personas. Medellín el 25% de la población, Cali el 22% y Cartagena, la ciudad más turística, casi la mitad de la población con el 45%. María Antonia, gracias. Nos vamos ahora precisamente a Cartagena, donde pese a ser una de las ciudades más visitadas por turistas, registra un alto número de personas afectadas por la inseguridad alimentaria. Yesenia Carrillo, ¿cuál es el panorama allí en La Heroica? Alejandra, buenas tardes. Yo me encuentro aquí en la vía perimetral que comprende toda la zona suroriental de la ciudad, donde está el mayor número de habitantes que tienen precisamente hambre. Pues caminamos en los barrios de esta zona y lo que nos dicen es que la falta de oportunidades los lleva a que hay días en que tienen que acostarse sin comer ningún alimento. Rafael Suárez, de 68 años de edad, quien logró construir esta casa de madera en el barrio Olaya Herrera Sur de Cartagena para vivir con su esposa y 2 hijos, asegura que no tiene un trabajo estable. Por eso, la comida de su hogar depende de lo que logre rebuscarse en trabajos de soldadura. A las 9 de la noche conseguimos, como dicen por ahí, para el cucayo, para el arroz, y se va con café o con cualquier pate de pollo que uno consigue. Mientras trata de bajar algunos plátanos de un árbol que sembró en el patio de la casa y que posiblemente sea el único alimento del día, nos cuenta que comer carne o pollo es casi imposible. Eso lo vemos del año un día, cuando a veces nos va bien. Una situación similar vive Diana Cuentas. Esta mujer asegura que gracias a un comedor comunitario sus 6 hijos almuerzan todos los días de lunes a viernes, pero los fines de semana le toca encomendarse a Dios y esperar una bendición para que sus pequeños no pasen el día sin comida. La situación ha estado tan mal que yo trato de que ellos no, pero yo sí me he acostado sin comer. Los líderes de estos sectores, quienes todos los días observan las necesidades de los habitantes, dicen que las acciones que adelantan las autoridades para mitigar el hambre son insuficientes. Usted ve que la gente no tiene un empleo formal, sino informal, del rebusque como llamamos. Entonces, ¿qué pasa? A veces consiguen para comer, a veces no. Con ollas comunitarias, mercados campesinos y comedores en los barrios, la alcaldía intenta reducir la inseguridad alimentaria. En este gobierno se han adecuado 2 comedores públicos que tienen la oportunidad de dar raciones alimenticias a 3.500 niños de manera diaria. Según el Programa Mundial de Alimentos desde la ONU, el 45% de la población en Cartagena, es decir, más de 420.000 familias, no tienen para comer 3 veces al día. Pero esta situación no solo se registra aquí en Cartagena, también en el departamento de Bolívar, y es que en el Instituto Colombiano de Salud, en lo que va corrido del año en el departamento de Bolívar, se han registrado 2 muertes asociadas a causas de desnutrición. En la información a esa hora desde Cartagena, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol. Yesenia, de Bolívar nos trasladamos a Santander porque el estudio adelantado por el Banco de Alimentos reveló que el 39% de sus habitantes no tienen suficientes recursos para alimentarse bien. Juan Jacobo Lozano, ¿a qué se debe esta situación?
Hola, muy buenas tardes. Pues esta situación obedece básicamente a que aumentó la pobreza en el departamento de Santander. ¿Y por qué aumentó la pobreza? Pues según Pro Santander, la pobreza ha aumentado porque no hay crecimiento económico y tampoco hay tejido empresarial, razón por la que unas 840.000 personas en el departamento de Santander pues no tienen cómo obtener las 3 raciones al día, pues si tienen para el desayuno y para el almuerzo, no tienen para la comida. La cifra es crítica. Según el estudio del Banco de Alimentos, en Santander más de 1.100.000 personas solo come 2 veces al día, un 10% más, es decir, otras 300.000 personas comen mucho menos que 2 veces, con una porción de carne a la semana y leche cada 6 días. Ante esta situación, 30 empresarios de Santander se comprometieron con la alimentación del departamento y firmaron un pacto para erradicar el hambre, que empezó por Bucaramanga. Recursos humanos, programas de voluntariado, el banco tiene otros programas además del tema de alimentos como mejorar espacios de comedores y demás. El informe nutricional del Banco de Alimentos también da cuenta que la región Centro-Oriente, que incluye a los Santanderes, genera el 48% de la comida que se desperdicia en el país, con 1.7 millones de toneladas. Por esto, empresarios de restaurantes y hoteles se interesaron por tomar nuevas medidas. Tenemos que evidentemente seguir fortaleciéndonos en este sentido, entonces poder definir esta ruta de trabajo y poder vincularnos con este tema, no solo de la comida que sobra, sino también en términos de desperdicio. La atención inicialmente estará para los 500 niños menores de 5 años que se encuentran en desnutrición aguda. En 2022, 3 niños murieron por esta causa. Y la situación parece ser otra en la capital del Atlántico. Según el Programa Mundial de Alimentos, Barranquilla es la ciudad de Colombia con menor inseguridad alimentaria. Grace Rodríguez, ¿qué estrategias están implementando para garantizar la alimentación allí? De acuerdo con la alcaldía de Barranquilla, pues esos resultados están altamente relacionados con esa apuesta del distrito de brindar una atención integral a la población vulnerable, que por supuesto pues también contempla brindar una alimentación saludable o sana. Esto como pues a través de diversos programas del distrito, como por ejemplo los centros de atención integral al adulto mayor, los centros de atención a la primera infancia y por supuesto los programas de alimentación escolar PAE, que están vigentes en los diversos centros educativos del distrito de Barranquilla. Programas que están beneficiando a por lo menos más de 200.000 habitantes de la ciudad y que hacen que Barranquilla actualmente se ubique por debajo de la media nacional. Es decir, Barranquilla tiene actualmente una tasa de inseguridad alimentaria del 25%, mientras que la media nacional es del 30%. Una situación muy difícil hace varios meses y logramos con unas acciones efectivas hoy convertirnos en una de las ciudades principales con mejor seguridad alimentaria de Colombia. Lo dice el DANE y ahora lo dicen las Naciones Unidas, en donde nos equiparan con la mayoría de ciudades principales de Colombia, del interior, y estamos muy distantes de las ciudades del Caribe. Eso quiere decir que en Barranquilla se hacen las cosas bien y con nuestro esfuerzo, con la dedicación no solo del equipo de la alcaldía, sino de todos los ciudadanos remando en una sola dirección, hemos sacado a la ciudad adelante. Miren, lo que dicen las autoridades es que la inseguridad alimentaria también estaría relacionada con las tasas de desempleo, que también en Barranquilla pues presentaron una reducción, teniendo en cuenta que pasaron de un 12,8% durante el periodo de octubre a diciembre del 2021 a un 10,4% en este mismo periodo, pero durante el año 2022. Cifras con las que la ciudad también se sigue resaltando aquí en la región Caribe.